Hello, Michael. Hello. How are you? Fine, fine. Can you read today's question? Yes. Today's question is, please elaborate on the importance of developing vairagya while the taste and interest for other things is still so active in those who have started to follow this path. La pregunta dice, por favor, si puedes explicar sobre la importancia de desarrollar el vairagya mientras el gusto e interés por otras cosas sigue tan activo en los que han empezado a seguir este camino. Many people, when they come to this path, show a lot of enthusiasm at the beginning or for a certain time. Muchas personas cuando llegan a este camino muestran mucho entusiasmo al principio o durante cierto tiempo. But seeing its radicality, try to find a way to be beyond this world without wanting to give up or abandon their taste for the pleasures of this world. Pero al ver su radicalidad, tratan de encontrar la manera de estar más allá de este mundo, pero sin querer renunciar o abandonar su gusto por los placeres de este mundo. How can the gradual process best be assimilated without becoming discouraged? ¿Cómo se puede asimilar mejor este proceso gradual sin desanimarse? That's the question. In order to understand vairagya, we need to understand it in context. Para entender vairagya necesitamos entenderlo en contexto. That is, there are three qualities we need on this path. Es decir, necesitamos tres cualidades para este camino. But these three qualities are inseparable, that each one entails the others. Pero estas tres cualidades son inseparables, es decir, que una conlleva o implica la otra. Those three qualities are vivēka, bhakti, and vairāgya. Esas tres cualidades son vivēka, bhakti y vairāgya. Vivēka means discrimination in the sense of judgment or discernment or being able to distinguish one thing from another, being able to see clearly. Vivēka significa discriminación o lo que sería distinguir claramente una cosa de otra o enjuiciar correctamente. Bhakti means love. Bhakti significa amor. In the context of Bhagavan's teachings, bhakti means the love just to know and to be what we actually are. En el contexto de las enseñanzas de Bhagavan, bhakti significa conocer y ser lo que realmente somos. To know and to be what we actually are is our aim. Conocer y ser lo que realmente somos es nuestro objetivo. It's not only the aim or goal, it's also the path to that goal. No solo el objetivo o el final, sino también es el camino hacia ese objetivo. And the third one is vairagya. Vairagya means freedom from desire. Y la tercera es vairagya, que significa libertad del deseo. That means freedom from desire for anything other than ourselves. Es decir, libertad de deseo por cualquier otra cosa distinta de nosotros. So how are these three related? Así que, ¿cómo están relacionadas estas tres? Bhakti and vairagya are two sides of the same coin. Bhakti y vairagya son dos lados, dos caras de la misma moneda. That is, to the extent that we love to know and to be what we actually are, we will be free of desires to know other things. Es decir, en la medida en que amemos el conocer y ser lo que realmente somos, en esa medida también aprenderemos a no tener deseo por otras cosas. So bhakti and vairagya are actually one and the same thing, viewed from two different perspectives. Así que bhakti y vairagya son la misma cosa, pero vista desde dos perspectivas diferentes. We cannot develop vairagya without developing bhakti. Y no podemos desarrollar vairagya sin desarrollar bhakti. And we cannot develop bhakti without thereby developing vairagya. Y tampoco podemos desarrollar bhakti, por lo tanto, sin desarrollar vairagya. Why this is important is that bhakti is a more positive perspective, vairagya is a more negative perspective. Vairagya is not having desire for other things.
Bhakti is having love for to know and to be what we actually are. ¿Y por qué los dos significan que una tiene una perspectiva positiva y otra tiene una perspectiva negativa? En el sentido de que vairagya es no desear cosas, no desear unas cosas, otras cosas, y bhakti es el desear lo que somos. So how are these two things that are actually one thing, how are they related to vivēka? Entonces, ¿cómo estas dos cosas que están interrelacionadas, cómo se relacionan con vivēka? That is, bhakti and vairāgya are to do with our will, what we want. Es decir, bhakti y vairagya tienen que ver con nuestra voluntad, o sea, con lo que queremos. Vivēka is a function of our intellect. Y vivēka es una función de nuestro intelecto. Vivēka means the ability to see clearly, to see that is the basic form of vivēka in the spiritual path is what is called nitya anitya vastu vivēka, the ability to distinguish what is nitya, what is permanent, what is eternal, from what is ephemeral. Esta vivēka sería en el camino espiritual, sería la habilidad de discriminar qué es permanente de aquello que es efímero. What is permanent alone is real. Y solo lo que es permanente es real. What is impermanent is just an appearance, it's not real. Y lo que es impermanente solo es una apariencia, no es real. So distinguishing the eternal from the ephemeral is distinguishing what is real from what is unreal. Así que distinguir lo permanente de lo que es efímero es distinguir lo que es real de lo que es irreal. This is what the path of jnana, the path of vichara is all about. Y de esto es de lo que trata el camino de jnana o de vichara. What is permanent and therefore real is only the fundamental awareness of our own existence, I am. Lo que es permanente y por lo tanto real es solo la conciencia fundamental yo soy. Everything else is impermanent. Todo lo demás es impermanente. Everything else appears at sometimes and disappears at other times. Todo lo demás aparece en algunos momentos y desaparece en otros momentos. That is, everything disappears in sleep except I am. Todo desaparece en el sueño profundo excepto yo soy. So what is permanent, what is real is only this I am. Even now the problem we face now is I am is what we actually are, but now we are not aware of ourselves as just I am. We're aware of ourselves as I am this person, I am this body. Entonces, lo que es permanente, es real, es solo yo soy. El problema es que ahora no somos conscientes por yo soy, pero no solo somos conscientes de yo soy, sino que también somos conscientes en tanto que yo soy este cuerpo. In other words, we are conflating, that mixing together and confusing what is permanent with what is impermanent. Es decir, que estamos enredando, confundiendo lo que es permanente y lo que es impermanente. This body is something impermanent. Es decir, este cuerpo es algo impermanente. It appears in waking state. Aparece en la vigilia. It disappears in dream, some other body appears in its place. Desaparece en los sueños y otro cuerpo aparece en su lugar. But in this mixed awareness, I am this body, is the fundamental awareness I am. Say that again, Michael. Within this mixed awareness, I am this body, is the fundamental awareness I am. Pero en esta conciencia mezclada de yo soy el cuerpo, está la conciencia yo soy. That fundamental awareness I am, as I say, that is what is permanent, that is what is real. Esa conciencia fundamental es lo que es permanente, como digo, y es lo que es real. So ego is a mixture of what is real and what is unreal, what is permanent and what is impermanent. Entonces el ego es una mezcla de lo que es real y de lo que no es real, de lo que es permanente y de lo que es impermanente. So ego itself is unreal, it's impermanent. It appears in waking and dream, it disappears in sleep.
Entonces, el ego mismo es impermanente, aparece en la vigilia y los sueños y desaparece en el sueño profundo. So distinguishing us, so ego is this fundamental I am mixed with adjuncts. Entonces, el ego es esta conciencia fundamental yo soy mezclada con adjuntos o añadidos. So when we are investigating ourselves, we are trying to distinguish I am from the adjuncts with which it now is. We have now conflated it. Entonces, cuando investigamos, lo que hacemos es intentar distinguir esta conciencia yo soy de todos los añadidos a los que se ha unido. So vichara is a process of vivēka, practical vivēka. Entonces, vichara es un proceso de vivēka, un vivēka práctico. That is, the perfect vivēka is when we are able to be aware of ourselves in complete isolation from all the adjuncts. Es decir, el perfecto vivéka es cuando somos conscientes de nosotros con total aislamiento de todos los otros adjuntos. That is, the more we attend to I am, the more the adjuncts slip off. Entonces, mientras más atendamos a yo soy, más los añadidos se caen de él. If we attend to ourselves keenly enough, so keenly that we cease to be aware of anything else, si nos atendemos a nosotros mismos con mucha intensidad, con tanta intensidad que no somos conscientes de ninguna otra cosa, the adjuncts will all vanish, todos los adjuntos se desvanecerán and I am alone will remain shining. Y solo permanecerá brillando yo soy. Thus we will be aware of ourselves as we actually are. Entonces seremos conscientes de nosotros por lo que somos realmente. And thereby ego is eradicated. Y por tanto el ego es erradicado. However, so these three things we need: the ability to discriminate and the bhakti and vairāgya. The connection between these things is, to the extent that we can clearly recognize the distinction between what is real and what is unreal, what is permanent and what is impermanent, to that extent, we will automatically get love for that which is permanent and lose desire for what is impermanent. En la medida en que podamos distinguir esto que es lo real de lo irreal, en esa misma medida también seremos capaces de ganar ese amor por lo que es real y de perder el amor por lo que no es real. That is, we will, in other words, we'll have bhakti and vairāgya to the extent that our vivēka is clear. Es decir, que tendremos bhakti vairāgya en la medida en que nuestro vivēka sea claro. If we have no bhakti and vairāgya, even if Bhagavan's teachings are explained to us, though Bhagavan's teachings are very simple, we will not be able to see, it will not strike us, yes, this is true. We'll think, it can't be so simple. See, there's such a big world and there's so much science and history and all these things. How can you reduce it all down to just this the rising of ego? No, it can't be. So we won't be able to recognize the truth when we see it because our mind will be clouded by its desires and attachments. Entonces, si no tenemos este bhakti and vairāgya, you said. If we Yes, don't have bhakti and vairāgya, yes. Si no tenemos bhakti y vairāgya, entonces las enseñanzas de Bhagavan no nos golpearán tan fuerte y no veremos que todo este mundo hay muchas cosas en él como la ciencia y la historia y muchas explicaciones para el mundo, pero nosotros no veremos cómo se puede reducir todo eso a algo tan simple como lo que dice Bhagavan. So even the most brilliant mind, though Bhagavan's teachings are so simple, they won't be understood by even the most brilliant minds unless those minds have a sufficient degree of bhakti and vairāgya. Entonces, incluso las mentes más brillantes, aunque si no tienen un grado suficiente de bhakti y vairāgya, no reconocerán la verdad tras las palabras de Bhagavan. The goal we seek is a state of perfectly clear vivēka. In other words, we clearly know ourselves as we actually are, and consequently,
all-consuming devotion and no desire at all for anything else. That is the goal we are seeking. El estado objetivo el que buscamos es un estado de perfecto vivéka, en el que, por lo tanto, hay there is a bhakti, a love for what we actually are. Yes, yes. Y en el que hay un amor o bhakti por lo que realmente somos y, por tanto, una vairāgya o una... you said vairāgya, you described it as... we'll have no desire for other things. Desire. Okay, y una ausencia de deseo por las demás cosas. In other words, the goal we are seeking can be described as the perfection of vivēka, bhakti, and vairāgya. O sea que el objetivo que estamos buscando puede ser descrito como la perfección del bhakti, el vivéka y el vairāgya. Our problem now is we don't have sufficient vivēka, bhakti, and vairāgya. El problema ahora que tenemos es que no tenemos suficiente vivéka, bhakti o vairāgya. But we shouldn't think we are completely devoid of them. Pero no deberíamos pensar que estamos totalmente desprovistos de ellos. Because if we had no vivēka, bhakti, and vairāgya, we wouldn't be attracted to Bhagavan's teachings in the slightest. Porque si no tuviéramos nada de bhakti, ni vivéka, ni vairāgya, no seríamos atraídos a las enseñanzas de Bhagavan ni una pizca. So the fact that we are attracted to Bhagavan's path means that we, at least to some extent, have a certain degree of vivéka, bhakti, and vairāgya. Así que el hecho de que seamos atraídos por el camino de Bhagavan indica que tenemos al menos en cierta medida bhakti, vivéka y vairāgya. So how do we cultivate, now we've got a small deposit in the bank. How do we invest this wisely so that it grows into a big fortune? Entonces ahora tenemos un pequeño depósito en el banco. ¿Cómo invertimos esto para hacer que eso se convierta en una gran fortuna? That is the small investment we have in the bank is a small degree of bhakti, of vivéka, bhakti, and vairāgya. Es decir, la pequeña porción de inversión que tenemos en el banco es un poco de bhakti, de vivéka, bhakti, vairāgya. So we want to increase and multiply these. Así que queremos incrementarlo y multiplicarlo. The most effective means to do so is to follow the path that Bhagavan has taught us. That is the practice of self-investigation and self-surrender. El medio más eficaz para hacer que eso ocurra es el camino que nos ha enseñado Bhagavan, es decir, el de la autoinvestigación y de la autorrendición. Why is this so? Why is this the most effective means? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué es el medio más efectivo, más eficaz? In terms of vivéka means a clarity of an ability to distinguish clearly, to discern, to recognize clearly the subtle truth. En términos de vivéka significa reconocer claramente la verdad, en términos de la verdad sutil. So we need a subtle inner clarity of mind. Así que necesitamos una sutil claridad interna de la mente. To the extent that we turn our attention within and attend to ourselves, we are attending to the original light that illumines the mind. En la medida en que nos giramos hacia adentro y nos atendemos a nosotros, vemos a la fuente original, que es la que ilumina la mente. That is like we can say we are bathing in sunlight. Es como decir que nos bañamos en rayos de sol, en luz solar. Or we are opening the windows of our heart and allowing the sunlight to flow in. O abrimos las ventanas de nuestro corazón y dejamos que el sol entre. That sunlight is that clear awareness I am. Esa luz del sol es la clara conciencia yo soy. So the more we attend to ourselves, the more clarity we will get. And clarity is that is, vivéka is nothing but clarity, that ability to see clearly. Y mientras más nos atentamos, más tendremos esa claridad. Vivéka no es más que esa claridad, la habilidad de ver claramente. See clearly doesn't mean see clearly with the eyes. See clearly with the subtle inner eye to distinguish
what is real, what is permanent from what is impermanent. Ver claramente no significa con los ojos de ver, indica con el interiormente, y significa ver claramente con el ojo interno, e indica ver qué es lo permanente de lo impermanente, o lo real de lo irreal. That is one way of explaining it, explaining in terms of vivēka. Explaining in terms of bhakti, the love we require is the love to know and to be what we actually are. Eso en términos de vivēka. En términos de bhakti, el amor que se requiere es el amor por conocer y ser lo que somos en realidad. What we actually are is infinite happiness. Lo que realmente somos es felicidad infinita. So the more we attend to ourselves, the more we will be attracted to attending to ourselves. Así que mientras más nos atendamos a nosotros, más nos atraerá atendernos a nosotros. So our love to know and to be what we actually are will automatically increase to the extent that we attend to ourselves. Entonces, nuestro amor por conocer y ser lo que realmente somos se incrementará en la medida en que nos atendamos a nosotros. And in terms of vairāgya, vairāgya means freedom from desire. Y en términos de vairāgya significa libertad del deseo. Desire, attachment, likes, dislikes, and so on. Deseo, apego, gustos, cosas que no gustan, etc. The seed form of all desires, likes, dislikes, attachments, fears, and so on, in their seed form, they are what are called vishaya vasanas. Las semillas de los gustos, las cosas que nos gustan, los deseos, los apegos, los miedos, etc., son lo que se llaman las vishaya vasanas. Seed form means in their subtlest form. Las semillas, o en forma de semillas, significa en su forma más sutil. So, because of our lack of vivēka, through countless lives, we have been seeking happiness outside ourselves. Debido a nuestra falta de vivēka, durante innumerables vidas hemos estado buscando la felicidad fuera de nosotros. And thus we've cultivated strong vishaya vasanas. Y por tanto hemos cultivado unas vishaya vasanas muy fuertes. When we allow our mind to go outwards, we're allowing ourselves to be carried away by our vasanas, by our inclination to attend to other things. Cuando dejamos que nuestra atención vaya afuera, dejamos que nuestras vasanas, seamos arrastrados por nuestras vasanas hacia otras cosas. When we turn within and try to attend to I, we are thereby refusing to be carried away by our vasanas, our inclinations. Cuando nos giramos a nosotros, intentamos atender a yo, estamos rechazando el ser arrastrados por las vasanas, por las inclinaciones. So every moment we turn within, we are strengthening our bhakti, and we are weakening the vishaya vasanas. Así que cada momento que nos giramos hacia adentro, estamos fortaleciendo nuestro bhakti y debilitando la vishaya vasana. Weakness of vishaya vasanas is what is called vairāgya. La debilidad, el debilitamiento de las vishaya vasanas es lo que se llama vairāgya. So by this practice of self-investigation and self-surrender, we are slowly weakening our vishaya vasanas and strengthening our love to turn within. Entonces, por esta práctica de la autoinvestigación y la autorrendición, estamos debilitando la fuerza de las vishaya vasanas e incrementando el amor por ir hacia adentro. And we are thereby clarifying our mind, our intellect, so we are able to, our vivēka becomes a brighter and sharper instrument. Y por eso así también aclaramos o clarificamos nuestro intelecto para que el vivēka sea más agudo y más claro. So this is the way forward. One thing I'd say about this, that is, all these start off at a relatively gross level. As we go deeper in the path, these become deeper and subtler.
Entonces, este es el camino que hay por delante. Como he dicho antes, todos estos se empieza con una forma relativamente burda de todos estos, pero a medida que avanza el camino se vuelven más sutiles y más profundos. For example, vivēka. Por ejemplo, con vivēka. When we start off, vivēka, that is, we start off, we read Bhagavan's teachings, we get certain ideas. Por ejemplo, cuando empezamos con esto y leemos las enseñanzas de Bhagavan y obtenemos ciertas ideas. Bhagavan says, but happiness is our real nature. Por ejemplo, Bhagavan dice que la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. But there's not the slightest happiness in any of the things of the world. Y que no hay ni la más mínima felicidad en ninguna de las cosas del mundo. We think we derive happiness from the things of the world because we have desire for them. Nosotros pensamos que sacamos felicidad de las cosas del mundo porque tenemos deseo por ellas. When we get what we want, our desire is thereby satisfied. Cuando obtenemos lo que queremos, nuestro deseo se ve satisfecho. To the extent that we are satisfied, the mind calms down. Y en la medida en que es satisfecho, nuestra mente se calma. And the more the mind calms down, the more the happiness that is our own real nature will shine forth. Mientras más se calma nuestra mente, esa felicidad que es nuestra verdadera naturaleza más brilla en primer plano. So I have a desire, for example, for a particular type of car, a BMW or something, some better car than the car I have at the moment. Entonces, por ejemplo, yo tengo un deseo por un tipo de coche, ¿no? Por ejemplo, un BMW, cualquier coche que sea mejor del que tengo ahora. So long as I can't afford that car I want, I'm dissatisfied. Mientras no me pueda permitir ese coche que quiero, estaré insatisfecho. When I save up enough to buy that car, cuando ahorro lo suficiente para comprar el coche, or I get a loan to buy the car, o obtenga un crédito, un préstamo para comprarlo, I buy the car, lo compro, and for a brief while I'm satisfied. I've got this nice new car. Y durante un tiempo estoy satisfecho. Yo tengo un coche nuevo. But after some time, we get used to this car. Pero después de cierto tiempo nos acostumbramos a este coche. We see our neighbor has got an even better car. Y vemos que nuestro vecino tiene un coche incluso mejor. So what initially satisfied us later becomes unsatisfactory. Entonces, lo que primero nos satisfizo, luego se vuelve insatisfactorio. So this is the nature of desire. However much we satisfy desires, more desires will come in their place. Entonces, esta es la naturaleza del deseo. Mientras más deseos satisfacemos, más deseos vienen a cubrir ese lugar. Our real nature is infinite happiness. Nuestra verdadera naturaleza es felicidad infinita. So nothing less than infinite happiness will satisfy us. Así que nada que sea menos que la felicidad infinita nos satisfará. Whatever fleeting happiness we seem to get from the fulfillment of our desires is limited in so many ways. It's limited in degree, it's limited in time. We're happy for a while and then the happiness goes. Cualquier felicidad temporal que podamos adquirir está muy limitada. Está limitada en el grado, está limitada en el tiempo, porque durará un tiempo esa satisfacción que obtengamos. So this isn't real happiness. Así que esta es la felicidad real. What is real must always be real. Lo que es real debe siempre ser real. So happiness that appears and disappears is not real happiness. Entonces la felicidad que aparece y desaparece no es la felicidad verdadera. So in this way, at first we hear the teachings of Bhagavan, we think about them, we think, yes, all this makes sense. So we are convinced at a very superficial level of the intellect. Entonces, al principio leemos las enseñanzas de Bhagavan y vemos que tiene sentido, pero solo somos convencidos en un nivel muy superficial del intelecto. That is, we have a certain degree of vivēka. Es decir, que tenemos cierto grado de vivēka. But a very superficial degree of vivēka. Pero un grado muy superficial de vivēka. Because though we understand this,
Porque a pesar de que entendemos esto, we still have desire for so many things other than ourselves. Todavía tenemos deseos por muchas cosas distintas de nosotros. So that vivēka has to become deeper and subtler. Then only when we begin to lose desires for anything, what does it matter whether I have a BMW or a Ferrari or a Rolls Royce or a Lamborghini? If I need a car, maybe I don't need a car at all. If I do need a car, anything with 4 wheels that will run properly is sufficient for me. Entonces, dependerá del you said at the beginning, Michael, it will, can you repeat that is to be, as our vivēka becomes deeper and subtler, okay. the desires will automatically drop off. Sí, a medida que vivēka se vuelva más profundo y sutil, los deseos automáticamente se caerán. Ha puesto el ejemplo de, por ejemplo, el BMW, y que allá a lo mejor, o un Rolls Royce, o un Lamborghini, o cualquier tipo de coche grande, no importará a lo mejor con un coche, a lo mejor ni siquiera te hace falta un coche, te das cuenta, o a lo mejor cualquier cosa que tenga 4 ruedas te valdrá. That is, the things we may have desired in the past lose their attraction. Es decir, las cosas que hayamos podido desear en el pasado pierden su atracción. Because we're able to clearly see, even if I get a Rolls Royce, it may make me happy for a day or two, but then I'll have to worry about paying the insurance and keeping it in a good condition. So let me be free of all these troubles. So as the vivēka becomes not just on the surface level of mind, as it sinks deeper into the mind, which it will if we practice this path Bhagavan has shown us, the things we desired in the past, those desires will become weaker and weaker. Will no longer, okay, it's nice to have a Rolls Royce, but big deal. It doesn't really, who wants all the bother of having such things? So slowly, the desires, we'll find desires dropping off us. I will sum up, Michael, what you said. A medida que el vivēka se sumerge o se hace más profundo dentro de la mente, estos deseos que hayamos podido tener en el pasado se irán cayendo. Y, por ejemplo, el Rolls Royce que prometía darnos felicidad, sabremos que, aunque lo tengamos, durará un día o 2 o el tiempo que dure y ya después se pasará. So, what I've explained now is the process. This is the process of following Bhagavan's path. How, by following Bhagavan's path, our vivēka and consequently our bhakti and our vairāgya all slowly become deeper and subtler and more powerful. Entonces, este es el proceso de seguir el camino de Bhagavan, y a medida que se sigue, pues cada vivēka, bhakti, vairāgya se va haciendo más profundo y más sutil, más poderoso, por tanto. So how can we relate this to the question I've been asked? Así que, ¿cómo podemos poner esto en relación con la pregunta que me han hecho? That is, now we've all, to a greater or lesser extent, we've started on this path. Ahora todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos empezado este camino. When we first read about all these things, we may expect quick results. Cuando primero leemos sobre estas cosas, puede que esperemos resultados pronto. That is, Bhagavan has explained to us, but there's nothing easier than knowing ourselves. Bhagavan nos ha explicado que no hay nada más fácil que conocernos a nosotros. All we need to do is to turn within and see what we actually are. Todo lo que tenemos que hacer es girarnos hacia adentro y ver lo que somos en realidad. There's nothing easier than that. No hay nada más fácil que eso. When we hear these words, we are very encouraged, and and it's also very logical what Bhagavan says. Cuando leemos estas palabras nos animamos mucho, y también es muy lógico lo que dice Bhagavan. But when we try to put it into practice, we find that what should be very easy seems to be very difficult. Pero cuando lo ponemos en práctica, vemos que lo que debería ser muy fácil nos parece muy difícil. Why does it seem difficult? ¿Por qué parece difícil? Because of the strength of our likes, dislikes, desires, attachment, and the seeds from which they sprout, the Vishaya vasanas.
Y debido a la fuerza de nuestros deseos, gustos, cosas que no nos gustan, etcétera, y debido de donde salen, de donde brotan en forma de semilla, que son las Vishaya Vasanas. So whereas at first we may thought, oh, this is very, very easy what Bhagavan has taught. This is so simple. All I have to do is to turn within and I'm going to know myself. Entonces al principio podemos pensar que sí, esto es muy fácil, solamente lo único que tengo que hacer, según dice Bhagavan, es girarme hacia adentro y conocerme a mí mismo. It really is so very easy. Y realmente es tan fácil. If we want it. Si lo quisiéramos. But trouble is we have too much desires for other things. El problema es que tenemos demasiados deseos por otras cosas. And we cannot have this. I mean, we cannot know and be what we actually are so long as we want to go out to know other things. Y no podemos conocer y ser lo que realmente somos mientras tengamos deseo de conocer otras cosas. So now we know we have to give up all our desires, but we are reluctant to do so. Entonces ahora sabemos que tenemos que abandonar todos nuestros deseos, pero somos reacios a ello. Why are we unwilling to do so? ¿Por qué no estamos dispuestos a eso? Because our likes and dislikes and desires for things other than ourselves are stronger than our love to know what we actually are. Porque nuestros gustos y deseos por conocer cosas distintas de la que somos realmente es más fuerte por conocer lo que somos. And they are stronger because of our lack of vivēka. That is, we understand at the surface of the mind, but that hasn't yet sunk deep. Y es debido a que todavía nuestro vivēka no está desarrollado, está no está todavía muy profundamente sumergido en la mente. So once we have started to practice this path and found how unwilling we are to go deep in this path, then we have to reassess ourselves. Entonces, una vez que hemos empezado en el camino y vemos lo difícil que es poner en práctica este camino, entonces tenemos que reevaluarnos. That is, we have to be realistic with ourselves. Es decir, que tenemos que ser realistas con nosotros. That is, we cannot get rid of our vishaya vasanas just by pretending that we don't have them. Entonces, es decir, que no podemos pretender que nos deshacemos de nuestras vishaya vasanas diciendo que no las tenemos. We have to recognize, yes, I do still have so much taste and interest in other things. Tenemos que reconocer, sí, todavía tengo tanto gusto por estas otras cosas. So, once we recognize the strength of our vishaya vasanas, then we have to recognize this isn't going to be a walk in the park. We have to, in order to achieve what we want to achieve, that state of just being and knowing as what we actually are, we need to work hard for that. Entonces, una vez que vemos la fuerza de nuestras vishaya vasanas, vemos que no va a ser pan comido y que vamos a tener que trabajar duro para alcanzar el estado en el que nos conocemos por lo que somos en realidad. But if we understand the value of the goal we are seeking, pero si entendemos realmente el valor del objetivo que estamos persiguiendo, it doesn't matter how long it takes, it's worth working for. No importa cuánto tiempo tome, merece la pena. Whether we're going to achieve in this lifetime or 10 lifetimes hence, it doesn't matter. We need to be going in the right direction. No importa si lo conseguimos en esta vida o dentro de 10 vidas, pero estamos yendo en la dirección correcta. None of us are practicing self-investigation and self-surrender enough. Ninguno de nosotros estamos practicando la autoinvestigación y la autorrendición lo suficiente. Because so long as we have vishaya vasanas, they will keep on pulling our mind outwards. Porque mientras tengamos vishaya vasanas van a seguir empujando, tirando de nuestra mente hacia afuera. And because of the weakness of our bhakti and our vivēka, we keep on being swayed by these vasanas. Y debido a la debilidad de nuestra vivēka, nuestro bhakti, vamos a seguir siendo empujados y arrastrados por estas vasanas. But we can at least try little by little. Pero al menos podemos intentarlo poco a poco. And
we don't know how near or far our goal is. No sabemos lo cerca o lo lejos que nuestro objetivo puede estar, But it doesn't matter how far away it is. pero no importa lo lejos que esté. That is, it's never literally far away. It's ourself, yes, it's our goal. But in terms of time, it may seem to be far away. Es decir, no está lejos porque es lo que realmente somos, pero en términos de tiempo parece estar lejos. But this, just merely following this path, has its own immediate rewards. Pero simplemente, meramente el seguir este camino tiene sus propias inmediatas recompensas. That is, this is the path not only of self-investigation, but also self-surrender. Este no es solo el camino de la autoinvestigación, sino de la autorrendición también. In what sense is it the path of self-surrender? ¿En qué sentido es el camino de la autorrendición? That is, to the extent we turn our attention within, we have to let go of other things. Es decir, en la medida en que giramos nuestra atención hacia adentro, tenemos que soltar, abandonar las otras cosas. And only when we're willing to let go of other things will we be willing to surrender ourselves. Y solo cuando estemos dispuestos a soltar las otras cosas, estaremos dispuestos a rendirnos. So as we follow this path, as we go deeper and deeper into this path, we may be making only very slow progress, doesn't matter, but we will feel the benefit. Entonces, a medida que avancemos en este camino, aunque hagamos muy poco progreso, inmediatamente sentiremos el beneficio. That is, the benefit is the weaker our vishaya vasanas, and consequently our likes, dislikes, desires, and attachments become, the more calm and contented we will be. Es decir, el beneficio es que mientras más débiles sean nuestras vishaya vasanas y por tanto nuestros gustos, nuestros deseos, etcétera, más en calma y más contentos estaremos. That is, the more we let go of things, the happier we will be. Es decir, mientras más soltemos las otras cosas, más felices seremos. So following Bhagavan's path has its own rewards. Así que seguir el camino de Bhagavan tiene sus propias recompensas. If we're expecting some quick result, some immediate flash of realization or something, whatever we imagine it to be, we may be disappointed. But if we're realistic with ourselves, and if we're patient and recognize, okay, we're in this for the long haul, however long it takes, we will be satisfied only when we reach our goal. That is, nothing in this world will satisfy us. So satisfaction can be found only by the annihilation of ego. When we clearly understand that, then we won't be discouraged. Okay, it may take time, but it's worth it. Entonces, no importa el tiempo que vaya a tomar, no nos veremos descorazonados por el tiempo que pueda tomar, porque al final es la erradicación o la aniquilación del ego lo único que sabemos que puede contentarnos o hacernos felices. Si esperamos que en este camino un resultado inmediato, como un flash impactante o algo por el estilo, no lo obtendremos y nos veremos frustrados. That is the inner peace, the inner detachment we experience, the more we go deeper in this, the deeper we go in this path, the more we will find that this path has its own reward. And if merely following this path makes us so much happier, how much more happy we will be when we reach our goal. Entonces, esa calma, esa paz o calma interior que podemos conseguir a medida que seguimos el camino, solamente al seguirlo, pues cuánto más será cuando alcancemos el objetivo, ¿no? Cuánta felicidad más será. So we will become discouraged only if we have unrealistic expectations. Así que solamente nos desanimaremos si tenemos unas expectativas irrealistas, que no sean realistas. If we are realistic with ourselves, if we recognize the strength of our vishaya vasanas, sí, then every little step we make in the right direction, every degree
to which our desires are reduced in strength, we will appreciate this. Yes, this is the benefit. This is the benefit of following Bhagavan's path. Slowly, but I still have likes and dislikes. I still have desires and attachments, but they're less strong than they were in the past. Entonces, a medida que seguimos el camino y reconocemos que la fuerza de estas Vishaya Vasanas, y podemos reconocer más tarde que con un poquito de deseo que hayamos reducido por cualquier cosa, eso no nos hará desanimar. Al contrario, veremos que esto tiene su beneficio siguiendo el mismo camino de Bhagavan. It's also important to understand Bhagavan's teachings clearly. Y también es importante entender claramente las enseñanzas de Bhagavan. For example, Bhagavan has said there is nothing to be achieved. Por ejemplo, Bhagavan, que no hay nada que alcanzar. That is, what we are seeking is what is always present. Es decir, eso que estamos buscando es lo que siempre está presente. So we are not going to gain anything by following this path. Así que no vamos a ganar nada siguiendo este camino. We're going to lose everything. Vamos a perderlo todo. And when everything else is lost, what remains, that is the supreme happiness. That is what we actually are. Y cuando todo lo demás se pierda, esa es la felicidad suprema. Eso es lo que somos en realidad. So if we're looking for some wonderful new experience, así que si estamos buscando alguna maravillosa experiencia, we'll be disappointed. Nos desanimaremos o nos frustraremos. What we are seeking is not a wonderful new experience. Lo que estamos buscando no es una maravillosa experiencia nueva, but freedom from the one who is always seeking new experiences. Sino libertad de ese que siempre está buscando experiencias nuevas. Finally, when we know ourselves as we actually are, finalmente, cuando nos conozcamos por lo que somos realmente, we'll be perfectly satisfied with ourselves as we are. Estaremos perfectamente satisfechos en tanto que nosotros, por lo que somos realmente. That is why the goal is often described as liberation. Por eso a menudo el objetivo se describe como liberación. It's not gaining anything, it is freeing ourselves from everything. No es ganar algo, es liberarnos de todo. The goal we are seeking is what is always shining in our heart as I am. El objetivo que estamos buscando es eso que siempre brilla en nosotros, en tanto que yo soy. We don't experience it in its pure condition because of our interest in going outwards. No lo experimentamos en su condición pura debido a nuestro interés por ir hacia afuera. So it's not what we are seeking is not we are not seeking to gain anything, we are seeking to lose everything and to keep only what is real. Así que no estamos buscando ganar nada, sino perderlo todo y mantener eso que siempre es real. So that is, surrender has its own reward. To the extent we let go, to the extent we free ourselves from our desires and attachments, to that extent we will be happy. Entonces, la rendición tiene sus recompensas en la medida en que nos rendimos. We surrender, Michael, you said. To the extent we let go of our desires and attachments, to the extent that our desires and attachments are weakened, to that extent we will be happy. Sí, en la medida en que nuestros deseos y apegos nos vamos liberando de ellos, en esa misma medida sí seremos felices. Happiness is not a new thing to be gained. La felicidad no es una cosa nueva que hay que obtener. It is what we always actually are. Es lo que siempre somos en realidad. It's obscured because of our desires, because of our outward going mind. Está velada por nuestros deseos, por nuestra mente que tiende a ir hacia afuera. So Bhagavan's path is a path of happiness. Así que el camino de Bhagavan es un camino de felicidad. That is, the goal is infinite happiness. Es decir, el objetivo es la felicidad infinita. And the way to experience that is to be happy here and now.
Y la manera de experimentar eso es ser feliz aquí y ahora. And we can be happy only to the extent that ego and all its desires subside. Y podemos ser felices solo en la medida en que el ego y todos sus deseos se aquieten. So we cannot follow this path without experiencing the benefits of doing so as we follow it. Entonces no podemos seguir este camino sin experimentar los beneficios que se obtienen de él al seguirlo. It may not always seem so, Puede que no siempre parezca así, because as we go deeper within, the Vishaya vasanas fight back more fiercely. porque a medida que vamos hacia adentro, las Visaya vasanas contraatacan con más fiereza. But if we step back a little and see to the extent to which we are freeing ourselves from our desires, to that extent we are experiencing happiness. Pero si damos un paso atrás y nos liberamos de nuestros deseos o Visaya vasanas, en esa medida experimentaremos felicidad. So we just have to persevere in this path and experience the benefits of following this path. It's not easy. It's not easy. It's a struggle, but it is the rewards are ever present with us. Entonces, los beneficios están ahí con nosotros si somos perseverantes, pero no es un camino fácil. That is, the deeper we go in this path, the less we'll be affected by anything that may happen outside, the less we'll be concerned about what's happening outside. Y mientras más sigamos este camino, menos nos preocuparán las cosas que pasen afuera. Even our own thoughts and feelings and all these vasanas which are coming and trying to pull our mind here and there, they're all outside, they're all other than ourselves. Incluso todos nuestros deseos y las vasanas, todas estas cosas que tengamos, son cosas también externas. So let us try more and more just to cling to this fundamental awareness I am. Así que intentemos más y más aferrarnos a esta conciencia fundamental yo soy. It may seem that we're often failing in our efforts. Nos puede parecer que a menudo fracasamos en nuestros esfuerzos. But what is important is that we go on trying. Pero lo importante es que continuemos intentándolo. And if we go about this in a realistic way, and if we are willing to persevere, then we will not be discouraged. Sometimes maybe a little bit of discouragement comes, but we have to persevere, and this, like everything else, it'll go. Encouragement, discouragement, these things come and go. This is the nature of the mind. The mind is ever chanchala, it's ever moving, it's ever unsteady. Entonces, si seguimos de manera realista y perseveramos en este camino, no nos desanimaremos. Puede que nos desanimemos de vez en cuando, es la naturaleza de la mente, el animarse, después desanimarse, porque es muy poco estable. But however unsteady the mind may be, there is always one thing in the center that is ever steady. Pero por muy inestable o que pueda ser la mente, siempre hay una cosa en el centro que sí es estable. That is the fundamental awareness I am. Y es la conciencia fundamental yo soy. So that is our refuge. Y entonces ese es nuestro refugio. That is our salvation. Y nuestra salvación. So let us try more and more and more. However difficult it may seem to be, let us try to cling to it. Así que intentemos más y más y más, por muy difícil que parezca, aferrarnos a ello. Because to the extent to which we cling to it, to that extent we'll be unaffected by whatever else may appear or disappear. Porque en la medida en que nos aferremos a ello, menos afectados seremos por lo que pueda aparecer o desaparecer. So I hope this adequately answered. Oh, one more thing. Part of the question was, but people, after some time, people look for, try to find some way to be beyond the world, but without wanting to give up or abandon their taste for the pleasures of this world. There is no easier path than this path. Otra cosa que dice la pregunta es que muchas personas cuando llegan a este camino tratan de encontrar la manera de estar más allá del mundo, pero sin querer renunciar, abandonar a él. Este camino es muy simple.
there's no path more effective than this path. No hay camino más efectivo que este camino. And as for trying to go beyond the world, in order to go beyond the world, we need to, so long as we have a taste for the pleasures of the world, we are bound, what binds us to the world is only our taste for its pleasures. Y lo que nos hace cautivos del mundo es el deseo por sus placeres. Así que para ir más allá de este mundo hay que deshacerse de ellos. So there is no way to go beyond this world until we are willing to give up our taste for its pleasures. Así que no hay manera de liberarse del mundo, de ir más allá del mundo, si no se libera uno de sus placeres. The world isn't binding us. El mundo no nos está atando. Because of our desires and our taste for the pleasures of the world, we are binding ourselves to the world. We are attached to the world. Debido a nuestros deseos y nuestro deseo por los placeres del mundo, somos nosotros los que nos atamos a él. And there's a price to be paid for that attachment. Y hay un precio que pagar por ese apego. The misery of dissatisfaction. La miseria de la insatisfacción. Because however much we may desire the pleasures of the world, we will never be satisfied. Porque por mucho que podamos desear los placeres del mundo, nunca estaremos satisfechos. Even the richest and most powerful people who have all the pleasures at their fingertips, they're still not satisfied. Incluso la gente más rica y poderosa del mundo, que lo tiene todo en su mano, incluso ellos no están satisfechos. So true pleasure, true happiness lies only in desirelessness. Así que el verdadero placer o la verdadera felicidad solo está en la ausencia del deseo. We may not be able to give up all our desires all at once. Puede que no seamos capaces de abandonar todos nuestros deseos de una vez. But by following Bhagavan's path, we are slowly freeing ourselves from these desires. We're reducing the strength of our desires. Pero siguiendo el camino de Bhagavan, poco a poco nos liberamos de estos deseos o reducimos la fuerza de estos deseos. And one beautiful thing on this path, that is, Bhagavan never forces us. One thing, what do you say, Michael? One thing that is very beautiful on this path, Bhagavan never forces us. Sí, y una cosa muy bonita es que Bhagavan nunca nos fuerza. That is, so long as we have a liking for the pleasures of the world, we can continue enjoying them for any number of lifetimes we want. Mientras continuemos disfrutando de los placeres del mundo, podemos hacerlo durante innumerables vidas. But the more we enjoy the pleasures of the world, the more dissatisfied we become. Pero mientras más disfrutemos de los placeres del mundo, más insatisfechos nos veremos. Why we've come to this spiritual path? Porque hemos llegado al camino espiritual. Because of dissatisfaction with the pleasures of the world. Debido a la insatisfacción con los placeres del mundo. That doesn't mean we've completely given up all desire for those pleasures. Eso no significa que hemos abandonado todo el deseo por esos placeres. But we are now able to recognize, we've now got the vivēka to recognize, but however much we enjoy these pleasures, we're still not satisfied. Pero al menos tenemos el vivēka suficiente que por mucho que hayamos disfrutado de esos placeres, no estamos satisfechos. So if we want to experience satisfaction, we have to give up our desires. Así que si queremos experimentar satisfacción, tenemos que abandonar nuestros deseos. So Bhagavan's path is a very gentle path. Por eso el camino de Bhagavan es un camino suave. We are gradually weaning our mind off its taste for the world and its pleasures. Estamos gradualmente retirando el interés de la mente por su interés, el placer por los placeres del mundo. And automatically we go at our own pace. Y automáticamente nosotros vamos a nuestro propio ritmo. When we start off, our desires and attachments are still relatively strong. Cuando empezamos, nuestros deseos y apegos son relativamente fuertes. So our progress is relatively slow. Y entonces nuestro progreso es relativamente lento.
But as we go deeper in this path, Pero a medida que vamos profundamente en este camino, but desires and attachments drop off more and more, los deseos y apegos se van cayendo más y más, and thus our progress becomes faster and faster. y entonces nuestro progreso se hace más y más rápido. It is like a snowballing process. Es como una bola de nieve formándose. It may start off very slow, Puede empezar muy lenta, but it picks up momentum as we go along the path. pero empieza a ganar fuerza o inercia. So if we think of all these things, and if we are realistic to ourselves, with ourselves, realistic about our own condition, there's really no scope for discouragement. Entonces, si pensamos y somos realistas sobre nuestra condición en este camino, no hay lugar para verse desanimado. Discouragement will arise only because of impatience. El estar desanimado solamente surgirá debido a la impaciencia. And impatience comes because of our lack of vivēka. Y la impaciencia viene debido a nuestra falta de vivēka. So we have to be realistic, and we have to recognize the fact that, yes, I do still have strong desires and attachment, and so this is going to take time, but it doesn't matter. We don't actually know how much time. It may seem to us that we are still very much caught up in desires and attachments and so on, but actually deep down the purification may be going on faster than we are able, our surface mind is able to recognize. Entonces, estamos siguiendo este camino y no importa lo que vaya a durar, y dentro de nuestra mente puede que pensemos que no estamos purificando al ritmo deseado, pero a lo mejor en lo profundo de nuestra mente ese proceso puede estar ocurriendo más rápido de lo que podamos pensar, porque en el fondo no estamos ni lejos ni cerca, ¿no? Ni podemos saberlo. So every time we turn within, así que cada vez que nos giramos hacia adentro, we should turn within with such enthusiasm as if this is going to be the moment this ego is going to be dissolved. Cada vez que nos giremos hacia adentro deberíamos hacerlo con tal entusiasmo como si fuera la vez con la que el ego va a disolverse. I'm not saying we should be unrealistic with ourselves, but that should be the keenness with which we investigate ourselves. No digo que no tengamos que ser realistas con nosotros, pero digo que esa debería ser la intensidad con la que lo hagamos. Because sooner or later that moment will come when ego will finally be swallowed in the light of pure self-awareness. Porque tarde o temprano ese momento llegará en el que el ego sea tragado por la luz de la pura autoconsciencia. We don't know when that moment will come. Y no sabemos cuándo ese momento llegará. It could be the next moment. Podría ser en el próximo momento. It could be after 10 lifetimes. Podría ser después de 10 vidas. Doesn't matter. No importa. What matters is that we are going in that direction. Lo que importa es que vamos en esa dirección. So I hope this adequately answers that question. Entonces, espero que haya respondido adecuadamente a la pregunta. We too, Michael. So let's start with the questions, yeah? Yes. Por favor, si podéis resumir la pregunta lo más posible o hacerla lo más certera que podáis hacerlo. Yo voy traduciendo, si podéis hablar poquito a poco para yo ir traduciéndola. Bueno, Juan José primero es el primero. Juan José, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, hermanos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola. Hello, Michael. Hello. Es un placer y es un amor que estés con nosotros. It's a pleasure, it's pure love that you're with us. Eso. Bueno, si Bhagavan lo que nos dice enfáticamente es que volvamos hacia nosotros, la autoatención. If what Bhagavan tells us, it's emphatically that we turn within. Entonces, la relación con el mundo, él decía que lo mejor era la udasina.
He said that o la indiferencia. He said that as with regards to the relationship with the world, the best thing is the udasina or indifference. Yes, yes. ¿Podrías dar luz sobre exactamente qué quería decir Bhagavan? Could you shed some light into what Bhagavan was wanted to mean with that? Yeah, sí, porque yo lo que entiendo es como que veamos el mundo como un drama, pero que estemos libres de tanto de amor como de odio. Because the way I see it is that he tells us that we see the world as a drama, but for us to be free from love or hate with regards to the world. Yeah, yes. Muchas gracias. Yeah. Thank you very much. That is, udasina is very closely related to vairāgya. Udasina está muy relacionada, íntimamente relacionada con vairāgya. That udasina is the state of being free of likes and dislikes. Udasina es el estado de estar libre de gustos y cosas que no gustan. So long as we have strong likes and dislikes, mientras tengamos fuertes gustos y cosas que no nos gustan, we are affected by the things that happen in the world. Seremos afectados por las cosas que ocurren en el mundo. But the more our mind is freed from its likes and dislikes, pero mientras más la mente se libera de los gustos y las cosas que no le gustan, the more indifference or udasina will have towards the world. Más indiferencia, udasina tendremos con respecto al mundo. And that is a very peaceful state. Y ese es un estado muy de paz, muy pacífico. That is, we think the world is disturbing us. Es decir, nosotros pensamos que el mundo nos está molestando o perturbando. But whatever may happen in the world disturbs us only to the extent that we have likes and dislikes. Pero lo que sea que ocurra en el mundo nos perturba en la medida en que nosotros tengamos gustos o cosas que no nos gustan. If we have no likes or dislikes, si no tenemos gustos o cosas que no nos gustan, what does it matter whatever may happen? ¿Qué importa lo que ocurre? How can it affect us? ¿Cómo nos puede afectar? It affects us only because of our likes and dislikes. Nos afecta debido a las cosas que nos gustan o no nos gustan. So how to free our mind from its likes and dislikes? Entonces, ¿cómo liberar a la mente de sus gustos o cosas que no le gustan? That is, likes and dislikes as more subtle forms of what we otherwise call desires and aversions. And more subtle than the likes and dislikes are the vasanas that underlie them. Entonces, los gustos, cosas que no nos gustan, son una versión más sutil de las aversiones o los deseos, y más sutil que ellos están. More subtle than that, Michael, is the Vishaya Vasanas. Las Vishaya Vasanas. So we can weaken our likes and dislikes and all our desires, attachments, fears, and so on, only to the extent to which we weaken our Vishaya Vasanas. Así que podemos reducir la fuerza de los deseos, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, en la medida en que reduzcamos la intensidad de las Vishaya Vasanas. And the most effective way to weaken the Vishaya Vasanas is to follow this path of self-investigation and self-surrender that Bhagavan has taught us. Y la manera más eficaz de reducir las Vishaya Vasanas es el camino de autoinvestigación y autorrendición que nos ha enseñado Bhagavan. Does that adequately answer your question, or was there more to your question than that? ¿Eso responde a tu pregunta, Juan José, o hay más en tu pregunta que quieres ver respondido? No, ya me responde y eso. Lo único que yo pensaba que era como una especie de indiferencia a las cosas que hay en este mundo, ¿no? O sea, exacto, sí, que no hay, no sé, como una cosa plana, ¿no? Con respecto al mundo. O sea, ni amor, ni odio, ni... It does. It only gives me I get the sense that it's an attitude of indifference towards the world, like a plain thing. Yes. But we are indifferent to the world to the extent that we are free of likes and dislikes. So long as we've got strong likes and dislikes, we are anything but indifferent to it.
Pero seremos indiferentes al mundo en la medida en que no tengamos gustos o cosas que no nos gustan. Mientras Claro. estén los gustos o las cosas que no nos gustan, no. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bien, el siguiente es Lourdes. Hola, Lourdes. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues tengo dos preguntas, no sé si da tiempo. Si no, pues hago mi pregunta prioritaria y si da tiempo da. Sí, ahora mismo no hay muchas manos, solamente tú y otra más. Pues la primera pregunta es, ya sé que lo has repetido muchísimas veces, pero no me acaba de... Tiene que ver con las vivēka y de las sattvasanas. One thing, Michael, is I know that you have repeated this over and over, but I don't end up, I don't get to get it. It's about vivēka and the sattvasanas. Yes. Y también con respecto a lo que está destinado, ¿no? Entiendo que a prarabdha karma. And also connected, linked to what is predestined, the prarabdha karma. No acabo de entender, porque cuando a Bhagavan le preguntaron sobre si yo, por ejemplo, tengo un abanico aquí y decido ponerlo en el suelo, ¿esa acción está realmente predestinada o hay una parte de mí que hay voluntad? ¿No? I don't quite get it. For example, when Bhagavan was asked about the fan, if I put the fan down on the ground, for example, if that movement was predestined or there is a part of my will involved in that movement. Y Bhagavan respondió que todo está predestinado. And Bhagavan answered that everything is predestined. Pero, sin embargo, yo en algún grado hay una parte de voluntad en cuanto a través de un ejemplo, a lo mejor es más fácil. El ejemplo que ponía es, yo tengo un chocolate. But to some degree, I experience that there is some part of will. With an example, it would be clearer. For example, if I have a chocolate bar or something. Y por la influencia de mis vivēka, mi cuerpo elegirá comer el chocolate. And because of my influence of the influence of my vivēka, my body will eat the chocolate. Pero entiendo que hay una parte que actúa el karma, ¿no? O sea, el destino, pero hay una parte que debe actuar también la voluntad. But I understand that there is a side to it where fate is involved, but there must be another side where will must be getting involved. Yes. Entonces, a ver si puede aclarar eso. So if you could clarify that, Michael. Okay. Whatever you are to experience is predestined. Cualquier cosa que vayas a experimentar está predestinada. How many bars of chocolate you're going to enjoy in your life, that's already predetermined. Cuántas chocolates o barras de chocolate, tabletas de chocolate vayas a comerte en tu vida, eso ya está predeterminado. Whether you want that chocolate or not, you are going to eat that number of chocolate bars in your life. Quieras ese chocolate o no, te vas a comer ese número de tabletas de chocolate en tu vida. What we are to experience is all determined by prarabdha. Lo que tenemos que experimentar está todo predeterminado por el prarabdha. The problem is that prarabdha is not a problem. El problema es, el prarabdha no es el problema. Bhagavan often used to say, another name for prarabdha is the will of God. Bhagavan decía que otro nombre para el prarabdha es la voluntad de Dios. That is, who has ordained the prarabdha? Es decir, ¿quién ha establecido, ordenado el prarabdha? It is God, or we can say Bhagavan. Es Dios, o podemos decir Bhagavan. He has selected certain fruit of our past karmas, but will be most beneficial for us to experience in this lifetime. Él ha seleccionado ciertos frutos de nuestras vidas pasadas, de nuestros karmas pasados, que serán más beneficiosos para nosotros en esta vida. So prarabdha is always for our benefit. Así que el prarabdha es siempre para nuestro beneficio.
whether we can recognize that or not, that is the case. It's always good for us. Lo podamos reconocer o no, siempre es bueno para nosotros. And we cannot change prarabdha in the slightest. Y no podemos cambiar el prarabdha de ninguna manera, ni lo más mínimo. So taking your example of chocolate, it's your destiny to eat so many bars of chocolate in your life. Tomando el ejemplo del chocolate, es tu destino, por ejemplo, el tomarte cierto número de tabletas de chocolate en tu vida. In order to experience that bar of eating that chocolate, you have to buy the chocolate, you have to put it in your mouth. Para experimentar el comer ese chocolate tienes que sorry, Michael, you have to buy the chocolate and you have to bring it home, you have to put it in your mouth. Tienes que comprar ese chocolate y tienes que ponerlo en tu boca. That is, most of the things that we are destined to experience entail some action of our mind, speech or body. Es decir, todas las cosas que tenemos que experimentar involucran a ciertas acciones de nuestro cuerpo, mente y habla. That is, prarabdha is concerned only with what we are to experience. El prarabdha solamente afecta a lo que tenemos que experimentar. But in order for us to experience that, we will be made to do whatever actions are necessary. Pero para experimentar eso, lo que tengamos que experimentar, tenemos que hacer las acciones necesarias para que eso sea experimentado. That is what Bhagavan says in the first sentence of the note he wrote for his mother. Eso es lo que dice Bhagavan en la primera oración de la carta que le escribió a su madre. According to the prarabdha of each one, he who is for that means God or Bhagavan, will make them act. En función del prarabdha de cada uno, el que está para eso, es decir, Dios o Bhagavan, los hará actuar. So the prarabdha is not a problem. Así que el prarabdha no es el problema. The actions we are driven to do by prarabdha are not a problem. Las acciones que tenemos que hacer guiadas por el prarabdha no son el problema. Because we have no control over them anyway. Porque no tenemos control sobre ellas, de todas formas. The problem is, it may be your destiny to eat that chocolate. El problema es que puede ser tu destino comer ese chocolate. But that is not a problem. The problem is you also like to eat that chocolate. El problema es que a ti también te gusta comer ese chocolate. So that action of eating that chocolate is driven not only by your destiny, by your prarabdha, but also by your will. Entonces, esa acción de comerte el chocolate no solo está siendo guiada por el prarabdha, sino también por tu voluntad. That is, as a general rule, we can say by default, all actions are driven by our desire. Podemos decir en general que todas nuestras acciones están guiadas por el deseo. Even those actions that are necessary for us to do in order for us to experience our prarabdha, our desires will be mixed in there also. Incluso aquellas acciones que tengamos que hacer para que nuestro prarabdha sea experimentado, nuestro deseo estará también ahí metido. So the prarabdha is not in our hands at all. Así que el prarabdha no está en nuestras manos, en absoluto. The actions we are made to do by prarabdha are not in our hands. Las acciones que tenemos que hacer para el prarabdha no están en nuestras manos. What we have control over is our desires. De lo que tenemos control es de nuestros deseos. That is, every moment, every thought, every like, dislike, desire, and so on that rises in our mind is the sprouting of a vishaya vasana. Cada pensamiento que surge en nuestra mente es un brotar de nuestras vishaya vasanas. So it's at a very subtle level that we have to deal with these things. Y es en un nivel muy sutil en el que tenemos que lidiar con estas cosas. Are we going to allow our attention, our mind, to be swayed by our vishaya vasanas? Vamos a permitir a nuestra voluntad, nuestra atención, ser arrastrada por nuestras vishaya vasanas.
That is, a thought arises in your mind, oh, it'd be nice to eat some chocolate now. Por ejemplo, un pensamiento surge en tu mente, estaría bien comer chocolate ahora. So you are free at that moment, whether to dwell on that thought of eating chocolate. Entonces tú eres libre en ese momento de permanecer en morar en ese pensamiento de comer ese chocolate. Or to turn your attention back towards yourself. O de girar tu atención hacia ti. Or maybe to pray to God. God, I've got too much desire for chocolate. Please free me from this desire for chocolate. O quizá rezarle a Dios. Oh, Dios, tengo tanto deseo por este chocolate. Por favor, libérame de este deseo. So we can avoid allowing our mind to be carried away by that vasana. Entonces podemos evitar a que nuestra mente se vea arrastrada por esa vasana. But even though you curb that mind and don't allow it to follow that vasana, incluso tú la refrenas refrenas a tu mente de que siga esa vasana. If it's your destiny to eat chocolate at that moment, si es tu destino comer chocolate en ese momento, somehow it will happen. De alguna manera ocurrirá. A friend will come and offer you some chocolate. Pues vendrá un amigo y te ofrecerá chocolate. You won't want to be unkind by saying no. So you take the chocolate, you eat it. You're not eating it with desire. Tú no quieres ser maleducado y te lo comes. Tú no te lo estás comiendo con deseo. Eating chocolate is not a problem. Comer chocolate no es el problema. Experiencing any worldly pleasures is not a problem. Experimentar cualquier placer del mundo no es un problema. It's the desire with which we do so that is the problem. Es el deseo con el que lo hacemos que es el problema. So we need not worry about prarabdha at all. Entonces no necesitamos preocuparnos del prarabdha en absoluto. We need not even worry about our actions. Ni siquiera tenemos que preocuparnos por nuestras acciones. We need to deal with the problem at a much subtler level. Tenemos que lidiar con el problema en un nivel más sutil, mucho más sutil. That is, we need to stop the mind being carried away by its vasanas. Es decir, tenemos que hacer que la mente pare de seguir las vasanas. As soon as we allow the mind to be carried away by that vasana, en cuanto dejamos que la mente se vea arrastrada por la vasana, that is, then we start to think about chocolate. Oh yes, is there any chocolate in the cupboard? We go to the cupboard and we look and see, and it's not there. Then we say, okay, I'll leave it now. But then again, the thought keeps on coming. So we think, okay, I'll just nip out to the shop and buy some. So we are allowing ourselves to be carried away by the desires, by the vasanas. That is what we need to deal with. Lo que tenemos que lidiar es con el ser arrastrados por nuestras vasanas. Por ejemplo, si te quedas con el pensamiento en tu cabeza, puede ser que busques el chocolate en el cajón donde está, y si no hay, pues puede que no lo dejes pasar, pero un poquito más adelante vas a pensar, bueno, a lo mejor puedo ir a la tienda, y ese pensamiento va a seguir ahí con el deseo. This is a very, very subtle distinction we need to understand here. Esa es una distinción muy sutil la que tenemos que entender aquí. That is, the people who recorded answers that Bhagavan gave to question often didn't have that subtle understanding. A menudo la gente que registraba las respuestas que le daba Bhagavan a sus preguntas no tenía ese entendimiento sutil. So they missed the nuances in what Bhagavan said. Así que se perdían los detalles en lo que de lo que Bhagavan decía. So often what they recorded gives quite a different meaning to the meaning intended by Bhagavan. Así que a menudo lo que se registraba es un significado muy diferente del significado que quería proporcionar Bhagavan. There was one devotee who was much troubled by this, who could never grasp how Bhagavan said, but everything that you're to experience is predestined. Había un devoto que estaba muy perturbado por este tema, y Bhagavan decía que todo lo que tienes que experimentar está predestinado ya. But at the same time, Bhagavan said you have freedom to will and act. Pero al mismo tiempo, Bhagavan dice que tienes libertad de desear y de actuar. That is, in the mind of Vairāgya, these two were contradictory. He could never understand
how these two could be reconciled. Y en la mente de... the name was, Michael, because I had trouble. Vairāgya Mudlya. De Vairāgya Mudlya, la mente él no podía reconciliar estas dos cosas. He once said to Sadhuam, I always had difficulty in understanding this. And I asked Bhagavan about it so many times. Whenever I asked Bhagavan and he explained it, I thought I had understood it. But then when I thought about it more, I again became confused. Entonces él le decía a Sadhuam que todavía no entendía este tema y por muchas veces que le había preguntado a Bhagavan. Entonces que al principio cuando le preguntaba a Bhagavan y le respondía, él lo tenía claro, pero después cuando se ponía a pensar en ello, entonces veía que todavía estaba confundido. So again I would ask Bhagavan. Así que de nuevo le preguntaba a Bhagavan. And again when he explained it, it seemed to be clear. Y de nuevo cuando lo explicaba parecía estar claro. Until I started thinking about it afterwards. Hasta que después empecé otra vez a pensar en ello. And then I was confused about what actually Bhagavan meant. Entonces después me veía confundido por qué acciones quería decir Bhagavan. The people that everyone quotes, but Bhagavan said that what they're quoting mostly is from Vairāgya Mudlya's books, either from Day by Day or from his reminiscences. Entonces, muchas cosas de las que la gente cita de Bhagavan son del libro de Vairāgya Mudlya, de día a día, from the book Day to Day. Day by Day with Bhagavan. Day by Day. And also, I think, my recollections of Bhagavan Ramana. Mis recuerdos o mis experiencias de Bhagavan Ramana. These are the two books written by Vairāgya Mudlya. Y son estos dos libros escritos por de Vairāgya Mudlya y son la mayoría de la gente que cita sus registros, lo que él escribió. And in both these books he records what Bhagavan said to him. Y en ambos libros él registra lo que Bhagavan le dijo. But he himself admitted that he couldn't understand what Bhagavan, he couldn't, to him it seemed there was a contradiction. Pero él mismo admitía que no podía captar lo que Bhagavan, que para él le parecía una contradicción estas dos cosas. So unfortunately what he's recorded has created a lot of confusion in people's minds. Entonces, desafortunadamente lo que él ha registrado ha creado mucha confusión en la mente de la gente. Because he himself didn't understand what Bhagavan was saying. Porque él mismo no entendía lo que Bhagavan decía. That is the distinction between that is, there are two separate domains, the domain of fate, and the domain of will. These are two entirely separate domains. Entonces hay dos ámbitos separados, totalmente separados. Uno es el ámbito del destino y otro es el ámbito de la voluntad. What we are to experience is the domain of prarabdha, fate. Lo que tenemos que experimentar es del dominio del ámbito del prarabdha. What we want to experience is the domain of will. What we are, sorry, what Michael? We want to experience. Lo que queremos experimentar es el dominio de la voluntad. These are two entirely separate domains. Y son dos ámbitos totalmente diferentes. That is, what we are to experience doesn't change what we want to experience. Es decir, lo que tenemos que experimentar no va a cambiar lo que queremos experimentar. And what we want to experience doesn't change what we are to experience. Lo que queremos experimentar no va a cambiar lo que tenemos que experimentar. So there is no contradiction at all between will and fate. Así que no hay ninguna contradicción en absoluto entre el destino y la voluntad. It seems to be a contradiction. Parece una contradicción. Only so long as our desires are strong. Mientras nuestros deseos sean fuertes. That is, I want this, I want that, but my fate is always getting in the way and stopping me getting what I want. Es decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero mi destino se pone en el camino y evita que yo consiga esto, lo otro. But to the extent we are willing to step back from our desires. Pero en la medida en que podamos retroceder o dar un paso atrás en relación con nuestros deseos. To the extent to which we are able to detach ourselves from our desires. En la medida en que podamos desapegarnos de nuestros deseos. To that extent, we'll be able to clearly see the distinction.
En esa medida seremos capaces de ver la distinción. This is vivēka. Eso es vivēka. To the extent we have vairāgya, we will be able to clearly distinguish. En la medida en que tengamos vairāgya, seremos capaces de distinguir claramente. And to the extent we are able to clearly distinguish, we will thereby have vairāgya. Y en la medida en que podamos claramente distinguir, en esa medida tendremos vairāgya. So we need to have a very, very subtle and nuanced understanding of Bhagavan's teachings. Así que tenemos que tener un entendimiento de las enseñanzas de Bhagavan sutil y matizado, detallado. How can we get that subtle understanding? ¿Cómo podemos obtener ese sutil entendimiento? We will get it to the extent to which we put Bhagavan's teachings into practice. Lo obtendremos en la medida en que pongamos las enseñanzas de Bhagavan en práctica. Does that help at all to answer your question? ¿Eso te ayuda a responder, Lourdes? Sí, totalmente. Muchas gracias. Gracias. That Muy is, bien. Muchas gracias, Lourdes. we shouldn't be worrying about whether this action is fate or will. It is probably both. No deberíamos preocuparnos de si esta acción es el destino o la voluntad, probablemente los dos. What we need to be concerned about is not about the action, but about what is the desire that underlies the action. No tenemos que preocuparnos por la acción, sino por el deseo que subyace a la acción. That is, if we allow our mind to be carried outwards, we will inevitably be acting according to our will. Si dejamos que nuestra mente salga hacia afuera, inevitablemente actuaremos en concordancia con nuestra voluntad. So the only practical solution is to turn the mind back within. Así que la única solución práctica es volver nuestra mente hacia adentro. And even when we allow the mind to go outwards, E incluso cuando permitimos que la mente vaya hacia afuera, we should try to be curbing our vasanas. We shouldn't be going out with so much enthusiasm. deberíamos intentar refrenar nuestras vasanas y no ir hacia afuera con tanto entusiasmo. We should cultivate an attitude of indifference, udasina. Deberíamos cultivar una actitud de indiferencia, udasina. That is, we need to look upon the world without likes and dislikes. Es decir, mirar al mundo sin gustos o cosas que no nos gustan. That is, the world is as it is. Es decir, el mundo es como es. Our prarabdha is as it is. Nuestro prarabdha es como es. We cannot change any of these things. No podemos cambiar nada de esto. What we need to do is to give up our likes and dislikes. Lo que tenemos que hacer es abandonar nuestros gustos y cosas que no nos gustan. What does it matter whether you eat chocolate or not? ¿Qué importa si comes chocolate o no? It's only a problem when you're attached to that, when you have desire for that, when you have liking for that. Es solo un problema cuando estás apegado a eso, cuando tienes un gusto por eso. Because it's Por that ese- liking that takes your mind outwards. Porque es ese gusto el que lleva tu mente hacia afuera. So it's our will we need to be concerned about. Entonces es de nuestra voluntad de lo que tenemos que preocuparnos. Bhakti and vairāgya are all about our will. Bhakti y vairāgya tienen que ver con nuestra voluntad. That is, bhakti is the love to turn within, Es decir, bhakti es el amor por girarse hacia adentro and vairāgya is freedom from desire to go outwards. y vairāgya es la libertad del deseo de ir hacia afuera. So I hope that adequately answers your question. Entonces espero que haya respondido a tu pregunta. Ujú. Thank you, Michael. That is what Gracias, Bhagavan Lourdes. taught us about prarabdha, was so that we need not think about it at all. Lo que nos dijo Bhagavan sobre el prarabdha es para que no pensemos en ello en absoluto. It's all Bhagavan's will. Todo es la voluntad de Bhagavan, Let him take care of it. que se ocupe de ello. The problem is my will that's interfering. El problema es mi voluntad la que está interfiriendo. So who is this I who has so much liking to go out? Entonces, ¿quién es este yo que tiene tanto gusto por ir hacia afuera? That way we need to turn back within. Y por eso tenemos que girarnos hacia adentro. Ujú.
Muy bien, pues muchas gracias por tu pregunta, Lourdes. Y vamos a ver la siguiente, que era de Juan, ¿no? Juan Molina. Hola, Juan, ¿estás ahí? Bueno, la verdad, hola a todos. Hola, ¿qué tal, Juan? Desde que levanté la mano hasta que me has dado la palabra, la verdad es que está contestado. A mí me producía mucha inquietud un poco por donde iba la hermana Lourdes. Eso de el destino y nuestra voluntad a mí me ha dado muchísima guerra hasta hoy. Cuánto agradezco haberme conectado porque, claro, a ver, si diciéndolo yo con mis palabras... Voy a ir traduciendo, ¿vale, Juan? Para decirle a Michael. Sí. It's been a while since I raised my hand to ask a question, and now, because I think it's being answered, but the same thing that was troubling Lourdes about the fate and free will, I also have my mind is at war with that, with those things. Sí, Juan. Sí. Bueno, a ver si yo... Es que era una pura ebullición y he tomado notas así a lo loco un poco. Y he tomado estas notas, pero bueno, yo creo que lo podrías resumir en esto. O sea... I've been taking some notes and I think I could sum it up this way. Con respecto al trabajo, lo más importante no es tener el objetivo de la liberación con respecto al ego, sino bueno, pues, a ver, ¿cómo lo digo? Digamos que si lo vemos como un objetivo de forma priorística, es cuando se suscita la frustración, ¿no? Esa frustración... ¿El objetivo de erradicar al ego, quieres decir, o cómo? Claro, la liberación. O sea, que si se pone como objetivo prioritario es cuando surge ¿ha dicho? Claro, lo que yo quiero decir es que cuando yo he visto todo lo que me queda, porque mirad que me queda, ¿no? Pues a mí yo tenía momentos de mucha frustración, ¿no? Y de lo que se trata es de hacer el trabajo, las prácticas diarias, porque a medida que giremos hacia adentro, ese trabajo, digamos que se irá haciendo más liviano. O sea que si lo vemos como un objetivo antes de forma priorística, pues es cuando surge la frustración. Pero si vas haciendo tu trabajo cotidiano, pues esas tendencias, todo eso se va desvaneciendo. O sea que el trabajo, con mayúsculas, hay que hacerlo de forma natural, espontánea, sin expectativas, como decía Angie el otro día, ¿no? Okay, sí. So, Michael, it's the way you perceive the goal and the practice. So, if for example, if you perceive the goal in a way that it still is going to take me so long because I'm here stuck now, or whatever it is, you're going to see it's going to be frustrating because you're going to see it that way. But you have to have the attitude of doing the work and without paying attention to reaching the annihilation of the ego, and just do your work every day, and that is going to relieve you from vasanas and desires and so on, little by little. Yes. Let's not worry about the goal. Let's enjoy the path. No nos preocupemos por el objetivo, vamos a disfrutar del camino. If we enjoy following the path, we will sooner or later reach the goal. Si disfrutamos siguiendo el camino, tarde o temprano llegaremos al objetivo. That is, the path of letting go. The more we let go, the happier we will be. El camino es el camino de soltar. Mientras más soltemos, más felices seremos. Claro. Bueno, y la otra cuestión, a ver si lo he entendido bien también, porque esto es muy importante para mí. Quiere decirse que todo lo que tenemos que experienciar está decidido. Eso va a ser así, ¿no? ¿Correcto? Everything we have to experience is decided. That is so. It's like that. Yes, that everything we have to experience, that means all objective experiences, everything other than ourselves, that's already decided.
Todo lo que tenemos que experimentar es experiencia objetiva, todo lo que es distinto de nosotros. That's why Bhagavan said, prarabdha affects only the outward turned mind. Por eso Bhagavan decía que el prarabdha afecta a la mente vuelta hacia afuera. It cannot prevent us turning within. No nos puede impedir girarnos hacia adentro. And when we turn within, Y cuando nos giramos hacia adentro, we are untouched by the prarabdha. no somos tocados por el prarabdha. We are touched by prarabdha only when we allow our mind outwards. Solo somos tocados por el prarabdha cuando permitimos que nuestra mente salga hacia afuera. O sea, que el acto volitivo está en ese impulso que tengamos o no para girar hacia adentro. ¿No es así? Ahí sí hay voluntad. So the act of will, the push to turn within, there is will in that. Yes, that is bhakti. Bhakti Sí, is eso will. es bhakti. Bhakti es voluntad. Pues ya está, muy bien. Will in its purest form. Es voluntad en su forma más pura. Muchísimas gracias. That's it, Michael. Thank you very much. So we can completely forget about prarabdha. We need not be concerned about prarabdha. We only need to be concerned about what we want. Do we want to go out and experience prarabdha, or do we want to go in and be as we are? Entonces no tenemos que preocuparnos por el prarabdha, solamente tenemos que preocuparnos por nuestra mente quiere ir hacia afuera o hacia adentro. Y ir hacia afuera y experimentar el prarabdha, o ir hacia adentro y experimentar lo que somos realmente. Claro, por eso dice Michael James que tampoco nos tenemos que preocupar mucho por las acciones, sino por con qué actitud vivamos eso, ¿no? So that's why you say that we don't have to worry so much about the actions, but the attitude with which we're going to do them. Yes. And whether we are doing it with desire, if we're doing it with desire, that's the problem. Actions don't matter. It's the desires with which we do them that are the problem. Y si las hacemos con deseo, ese es el problema. Las acciones no tienen problema. Es el deseo con el que las hacemos. Lo que importa no es que Lourdes se tome la oncita de chocolate, sino la cantidad de deseo que invierta en esa acción, ¿no? So the problem is not that Lourdes has some chocolate, but the amount of desire that she invests in taking the chocolate. Exactly, that is the problem. Exactamente. And it's like that with every worldly pleasure, but what we are going to experience, we're going to experience. It's the desire we have for that is the problem. Y es lo mismo con cualquier experiencia del mundo. Es el deseo con el que hacemos esa acción. No la acción es el problema. Muy bien, Juan, pues muchas gracias por tu pregunta. Prarabdha doesn't bind us. It's our likes and dislikes, our desires and so on. That's what's binding us. El prarabdha no nos está atando, son nuestros gustos y nuestros deseos. Eso es lo que nos ata. Muy bien, pues vamos a ver la siguiente pregunta, que es de Luis Sebelio. ¿Estás ahí, Luis? ¿Cómo no? Saludos. Yo por ahora voy a hacer dos preguntas. La primera es no aversión. No aversión y no deseo es el camino del medio, y el camino del medio siempre es hacia adentro. Estamos mirando hacia adentro. No aversion and no desire is the middle way, and the middle way is going inside, going within. Yes, going to the middle. Sí, ir hacia el medio. Going to the center. Sí, ir al centro. That is I. Y ese es yo. Eso es yo. ¿Quieres añadir algo, Luis? ¿Alguna aclaración o algo? Y el camino del medio siempre es hacia adentro, es mirando hacia adentro. And the middle way is always looking within, going within. Yes. Sí. Bueno. Bien, gracias. Muchas gracias, Luis. Because what is in the middle? What is in the center of all things? It is I. ¿Qué
¿Qué está en el medio? ¿Qué está en el centro de todo? Está yo. That is the inner world of your own mind and the outer world of physical objects. What is at the center of all of them? You are. Es decir, en el mundo interno de la mente y en el mundo externo de todas las cosas, que está en el centro, tú estás. Because everything appears only in your view. Porque todo aparece solo desde tu punto de vista. So you are the center. Así que tú eres el centro. You are the heart. Y tú eres el corazón. So turning back towards yourself, that is entering the heart. Así que girándote de vuelta hacia ti mismo, eso es entrar en el corazón. Bien. Muy bien, muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta que tenemos de Pilar. Pilar, adelante. ¿Oyes bien, Carlos? Sí, Carlos, muy bien. ¿oye? Sí, muy bien. Bueno, pues nada, Michael, para mí es una felicidad inmensa estar en tu presencia, lo primero, me hace muy feliz. So I feel deep happiness being in your presence. It makes me so happy. Y sobre todo me hace más feliz ver que su discurso siempre es un disco rayado. And especially that it's a broken record. But Michael isn't important. Who is it who feels happy? Pero Michael no es importante. ¿Quién es quien se siente feliz? Bueno, el hecho de que sea un disco rayado siempre me da la certeza y seguridad de que estoy ante la verdad. Ante la The fact that you're a broken record gives me the certainty that I'm in front of truth. I'm looking at truth. Bueno, Michael, mira, Bhagavan dijo, alimentar un deseo es equiparable a echarle gasolina a un fuego. Bhagavan said that feeding a desire is like throwing oil into a fire. Yes. Entonces, yo esa frase la llevo conmigo grabada, muy grabada, muy presente. Entonces, he podido ver que yo no sabía que los deseos estaban en el pradabha karma, pero sí que lo he podido experimentar. That phrase is always with me. And, ¿qué ha podido experimentar, Pilar? Perdón, que los deseos. He podido experimentar que no me puedo escapar del deseo. And I've been able to experience a vivirlo. That I can escape desire. Entonces, lo que en mi experiencia yo hago es, vaya, es verdad, vamos a seguir con el chocolate de Lourdes. So what I do in my experience is to, not to change the example, I'm going to continue with the chocolate example. Yo estoy predestinada a tomar chocolate. I'm predestined to eat chocolate. Ese deseo es fuerte en mí, está ahí. Entonces lo que yo hago... That desire is strong, it's in me, it's very strong. Usar mi voluntad, toda mi voluntad y toda mi conciencia para entrar en el mundo de ese deseo. So what I do is to use all my... Es decir, es no entrar inconsciente al deseo, que el deseo me posea a mí, sino yo poseo al deseo. Lo complazco, pero yo estoy consciente del deseo y cuándo lo estoy tomando y estoy aquí y ahora. Estoy tomando el chocolate y quién está tomando el chocolate y autoindagando mientras lo hago. So what I do is instead of letting the desire take me, I take the desire in the sense that I go into the desire. I dive into it and with a torch in it, with consciously. While I'm eating, the desire is very strong, but I'm in that way, diving in the desire. Entonces, mis mayores deseos, es mejor saberlo. Yo sé cuál es el enemigo. Lo que hago es darle de comer al enemigo antes de que venga el deseo imponente, impositivo, ahí, clavado. Lo alimento conscientemente en otro momento, ¿sabes? El chocolate me gusta después de comer, pues me lo tomo a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, cuando el deseo no está presente, es muy fácil ganarle la partida al deseo.
A ver si le puede transmitir eso a Mike. A ver, sí. What I do is, for example, I know my desires, and they are my strong desires. So if I have the desire, for example, like chocolate, for example, instead of, I know, for example, that after lunch, my desire for chocolate is very strong. So I try to take it in the morning. So in that way, at that moment, it's not that strong. So it's very easy to defeat the desire for chocolate at that moment. Y lo que yo he podido experimentar es que cuando logro hacer ese giro, engaño al deseo y esa fuerza, es que realmente tomo el chocolate y realmente disfruto del chocolate. Realmente, es decir, es una vivencia distinta. Ya no me maneja, ya no me arrastra y cumplo como el Pradabdha Karma, no me siento con ansiedad, pero no soy arrastrada por él. A ver cómo, Michael, ¿eso está bien así? So when I do the turn, I turn within, I feel like I eat the chocolate, and in the way I enjoy the chocolate. Maybe the predestination is fulfilled of taking the chocolate, but at the same time, I don't feel anxious or anything like that just for taking the chocolate. Okay. Is it that correct way of saying it, Michael, or is that right or in a way? Well, we each have to find what works for us. Cada uno tenemos que encontrar lo que funciona para nosotros. But so I can't understand exactly what you're saying, but what I would say is it's important to recognize that our desires, our likes and dislikes are things other than ourselves. No he logrado entender todo lo que dices, pero te voy a decir que nuestros deseos y nuestros gustos y nuestros deseos son cosas distintas de nosotros. That is, when we are asleep, we are not disturbed by any desire for chocolate or anything. Cuando estamos dormidos, por ejemplo, no estamos perturbados por ningún deseo de chocolate ni nada. The desire belongs to Pilar. If you take yourself to be Pilar, then it is my desire. El deseo pertenece a Pilar. Si te tomas por Pilar, entonces es tu deseo, es mi deseo. You need to separate yourself from Pilar and from the desires that belong to Pilar. Necesitas separarte de Pilar y del deseo que es parte de Pilar. So rather than going into the desire, go into who is this I who now feels I desire. Entonces, más que ir dentro del deseo, ve dentro del yo, que es quién tiene este deseo. That is one important clue Bhagavan gave us. Another important clue, we have desire for chocolate because it seems to us that when we eat chocolate, we experience pleasure. Y esa es una indicación que nos da Bhagavan. Otra es que nosotros sentimos deseo por el chocolate porque sentimos placer. So that is, where is that pleasure coming from? ¿Y de dónde viene ese placer? Superficially, it seems to be coming from a chocolate. Superficialmente parece venir del chocolate. But if we look deep inside ourselves, that happiness is coming from within ourselves. Pero si miramos profundamente dentro de nosotros, vemos que la felicidad viene de dentro de nosotros. So we can take that happiness actually is nothing but ourselves. Esa felicidad no es nada más que nosotros mismos. We think it's dependent on the chocolate. Pensamos que depende del chocolate. So our mind goes out to the chocolate. Entonces nuestra mente va hacia afuera por el chocolate. But if we recognize that happiness is coming from within ourselves, pero si reconocemos que la felicidad viene de dentro de nosotros, then our mind won't be going out, it will be going back within. Entonces nuestra mente no estará yendo hacia afuera, irá hacia adentro. There's a story Bhagavan used to tell about a dog that went to a cremation ground. Hay una historia que Bhagavan solía contar sobre un perro que fue a un cremation ground, Yes. a una pila crematoria. Yeah. The dog was very hungry. El perro tenía mucha hambre. So it was looking for a bone to chew. Así que estaba buscando un hueso para mastigar.
it finally found a bone, but it was an old dry bone. Entonces encontró un hueso, pero estaba muy seco. But hoping that there was some nice juicy marrow inside that bone, the dog started to chew it. Pero pensando que habría un líquido o jugo dentro del hueso, empezó a masticarlo. But because it's an old dry bone, it was just splintering. Pero como era un hueso muy viejo, estaba prácticamente seco. And those splinters caused cuts inside the dog's mouth. Y como solo había astillas en el hueso, le provocaron heridas en la boca del perro. So after chewing on the bone for some time, the dog dropped the bone. Entonces, después de masticar el hueso durante un tiempo, lo soltó. So it dropped the bone and it saw the blood. It saw its own blood on the bone. I thought, oh, this is a very tasty bone. Entonces soltó el hueso y vio que había sangre sobre el hueso. Entonces pensó que, este es un hueso muy, muy jugoso. So it licked the blood and went on chewing the bone. Así que chupó la sangre y continuó masticando, mordiendo el hueso. There wasn't a drop of blood in that bone. No había ni una gota de sangre en ese hueso. It was the dog's own blood it was enjoying. Era la propia sangre del perro la que estaba disfrutando. But because of lack of vivēka, pero debido a la falta de vivēka, it thought the blood is coming from the bone. Pensaba que la sangre venía del hueso. So it chewed on the bone more and more. Así que lo masticó más y más. We are like that. Because of our lack of vivēka, we think the happiness is coming from the chocolate. Nosotros somos así. Debido a nuestra falta de vivēka, pensamos que la felicidad viene del chocolate. But that happiness is coming only from within us. Pero esa felicidad viene solamente de dentro de nosotros. So if we very carefully, any feeling of happiness that arises, where does it arise from? It arises from within me. So let me go back to the source of it. Entonces, si miramos cada vez que surge un poco de felicidad dentro de nosotros, surge de nosotros. Entonces, voy a mirar de dónde surge. The source of the blood is not the bone. La fuente de la sangre no es el hueso. The source of the happiness is not the chocolate. La fuente de la felicidad no es el chocolate. It's not a nice new car. Ni un buen coche. It's not a promotion in our job. Ni un ascenso en nuestro trabajo. It's not in anything outside ourselves. No está en nada fuera de nosotros. Whatever happiness we experience, whatever pleasure we experience, it comes only from within us. Cualquier cosa que experimentemos, de felicidad que experimentemos, viene de dentro de nosotros. So when we experience any pleasure, we should very carefully see from where is this pleasure arising. It's only from within. Entonces, cuando experimentemos cualquier placer, miremos de dónde viene ese placer. Viene solo de dentro. If we investigate in this way, our mind will be drawn less and less outwards to the objects of desire. Si investigamos de esta manera, nuestra mente irá menos y menos hacia afuera, hacia los objetos del deseo. It will go within to the source of happiness. Irá hacia adentro, hacia la fuente de la felicidad. Does that help? ¿Te ayuda eso, Pilar? Sí, me viene muy bien. Entonces, Michael, un deseo tiene la semilla de mantenerlo en el samsara y al mismo tiempo puede liberarnos. Si Michael, a desire... Si mantenemos la vivēka bien consciente. So, Michael, a desire has the seed or the potential to keep us in samsara, or the potential to free us. Desire for anything other than ourselves is samsara. Deseo por cualquier cosa distinta de nosotros es samsara. Desire for ourselves, that is love to be as we actually are, that is liberation. Deseo por nosotros, es decir, ser lo que realmente somos, es liberación. So long as we have desire for anything other than ourselves, we are bound in this endless cycle of samsara. Mientras tengamos el deseo por cualquier cosa externa a nosotros, estaremos cautivos de este eterno ciclo del samsara.
So to be free of samsara, we need to be free of desires. Así que para estar libre del samsara tenemos que estar libres del deseo. In other words, instead of desiring any of these petty pleasures of the world, Es decir, que en lugar de desear cualquier de estos pequeños placeres del mundo, let us desire only infinite happiness, deseemos solo la felicidad infinita, which cannot be found outside. que no puede ser encontrada fuera, It can be found only within ourselves. puede ser encontrada solamente dentro de nosotros. So our desire, which is now going outwards, we need to redirect within. Así que nuestro deseo que ahora va hacia afuera, necesitamos redirigirlo hacia adentro. Gracias, Michael. I love you. Muchas gracias, Pilar. I love you. I love you. Gracias. In Te that mando un fuerte sentence, abrazo. in that sentence, I love you, that I is the love. En esa frase, yo te amo, yo es el amor. That is the source of the love is only I. So Es go decir, back to that I. es decir, la fuente del amor es solo yo. Vuelve a ese yo. Forget about you. I alone is important. Olvídate de ti, solo yo es importante.